Hola a todas y a todos, hoy os voy a hablar de un árbol conocido por todos, el olivo o en su versión silvestre el acebuche. Es una de mis plantas fetiches, acabo mencionándola casi en todos los paseos y en todos los talleres, bueno, siempre y cuando viene a colación, claro. Y no por el aceite de oliva, que por supuesto tiene infinitas propiedades, sino por las propiedades de las hojas del olivo. Vamos a hablar en detalle sobre todas estas propiedades, así que si te interesa, quédate hasta el final del vídeo. Bueno, el olivo ha estado presente en nuestras vidas desde miles y miles de años. La leyenda cuenta que la diosa Atenas luchó con el dios Neptuno por ver cuál de ellos patrocinaba a la ciudad de Atenas, que evidentemente ganó Atenas porque de ahí el nombre, ¿no? Y resulta que Atenas lo ganó no con batallas ni con luchas, sino simplemente donando a los atenienses el árbol del olivo, que en un primer momento servía no solamente para usos alimentarios, ya que el primer prensado del olivo se usaba como uso alimentario, el segundo con fines cosméticos y el tercero para iluminación. O sea, era casi también como una fuente de energía. Es un árbol con una increíble resistencia al medio. Bueno, recuerdo que crece en lugares tan desecanos como en las dehesas y bueno, en gran parte del sur de España. Apenas necesita cuidados, de hecho hay muchos olivos silvestres por aquí y yo creo que parte de esa resistencia al medio se transmite también en sus propiedades medicinales. Es una planta que, si la definimos desde el punto de vista de los temperamentos hipocráticos, es una planta de carácter frío y seco. Pero vamos a explicarlo qué significan estas cosas porque seguramente os suenan un poco raras. Como os he comentado al principio, el aceite de oliva tiene grandes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Hace poco han descubierto que una de las partículas responsables de estas propiedades antiinflamatorias es el oleocantal. Pero a nuestros abuelos y a nuestras abuelas no les hacía falta saber de estos nombres, no necesitaban estudios científicos ni pruebas de laboratorio para darse unas friegas de aceite de oliva que siempre venían estupendamente bien para cualquier tipo de dolencia. Además, el aceite de oliva se ha usado, sobre todo en el sur de Europa, para extraer principios activos de las plantas que son solubles al aceite. Y no solamente el oleocantal es responsable de estas propiedades antiinflamatorias. A mí me gusta siempre decir que las plantas es mucho más que la suma de sus únicos componentes. Y aquí en el caso del olivo lo vais a ver, yo os voy a mencionar 2 o 3 componentes químicos, pero la lista es interminable y seguramente cada año vayan descubriéndose, ¿no? El problema de analizar o de diseccionar las plantas hasta la unidad o el componente es que nos olvidamos que el olivo tiene su efecto cuando no aislamos uno de los componentes y lo potenciamos en plan, bueno, los complementos vitamínicos con oleocantal. Bueno, pues esto va a hacer efecto, seguramente que sí, pero seguramente también que puede traer más efectos secundarios y complicaciones, ¿vale? Porque la formulación de la planta se ha perfeccionado a base de milenios y milenios de evolución, y la planta, las propiedades medicinales muchas veces de esas plantas que también se defienden en el medio donde habitan contra patógenos y otro tipo de virus, bacterias y cualquier insecto, ¿no?, que intente atacarla, ha ido evolucionando y ha ido combinando con otros componentes químicos que funcionaban mejor. Entonces, si nosotros ahora vamos de listillos o de listillas y descubrimos de repente el potencial de una de las sustancias y las usamos como realmente se hace hoy en día en la industria farmacéutica, ¿qué pasa? Bueno, pues que esto tiene muchas más ventajas económicas, ¿no? Porque al ser la industria la única que puede extraer esa sustancia concreta, pues ya tiene como un poco más de dominio sobre el tema, si no es que lo patentan.
y aparte, bueno, es que la planta entera no es tan fácil de comercializar o no tan económico, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero enrollar, pero os quiero quedar claro, y lo diré en otros vídeos, que todas las plantas son mucho más que la suma de los componentes, ¿vale? A lo mejor está bien durante un momento concreto si queremos tomar suplementos alimenticios que tengan potenciado ciertas sustancias, pero nunca se va a comparar al efecto sanador y curativo de la planta al completo, ¿vale? Bueno, pues os he prometido que voy a hablar también de las hojas de olivo. Las hojas de olivo las he empezado a utilizar desde hace ya creo que unos 3 años, y fue a raíz de un curso que estaba preparando en ese momento de forma presencial, ahora ya lo tengo en formato online, que es la Botica Catarral, y estudiando plantas que tuvieran carácter antivírico y antibacteriano. ¿Y cuál fue mi sorpresa al encontrar que las hojas de olivo eran altamente, bueno, no solamente antivíricas, antibacterianas, antifúngicas, o sea que ya solamente con una sola planta estás haciendo una limpia brutal. Y empecé a usarla con los primeros síntomas de los resfriados. Y fue realmente, mira, es época de avispas. Fue realmente sorprendente porque en el momento que empezaba a notar los primeros síntomas, que en mi caso pues siempre viene con un dolor de garganta o pesadez en la cabeza o cansancio, y empezaba a tomarme las hojas de olivo, pues en 3 tomas esos síntomas desaparecían. En esos 3 años no siempre han desaparecido, ¿vale? No os quiero vender aquí la panacea, pero sí en un 90% de los casos, que ya para mí fue una gran ganancia, ¿no? Porque no sé cómo es vuestro caso, pero en el mío y en el de mi familia más cercana, en el momento en el que empezabas a sentir estos síntomas, pues ya no te podías escapar del resfriado, de la gripe, ¿no? Ya caías. Entonces, pues mira, si podías librarte, aunque solamente te libres de cada 2, pues ya es una gran ventaja. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Dónde está la letra pequeña? Bueno, pues que el olivo está muy amargo. He dicho antes que es una de mis plantas fetiches, pero desde luego no por el sabor, o sea, es un amargo bastante desagradable, que bueno, con el tiempo te puedes acostumbrar, y desde luego si sopesas el efecto beneficioso que tienen, pues ya por descartado lo usas. Una de las sustancias responsables de ese amargor es un secoiridoide, que se llama así, bueno, es una especie de terpeno. No os tenéis que aprender todas estas palabras, simplemente que sepáis que esas sustancias son solubles en alcohol de media o alta concentración o en aceite, ¿vale? Entonces, infusiones de aceite, o sea, infusiones de hojas de olivo, ¿van a funcionar? Sí, claro, porque hay otros componentes que son solubles al agua, ¿no? Todos los fenoles que tiene la planta. Pero si queremos extraer el potencial de estas sustancias amargas, de estos secoiridoides, bien vamos a tener que hacer una tintura alcohólica, bien vamos a tener que hacer una extracción en aceite, o bien nos vamos a tener que tomar la planta en polvo, en extracto, ¿vale? Para poder sacar esa sustancia, ¿vale? Os lo digo porque seguramente me vais a preguntar, ¿me puedo tomar una infusión? Y sí, ¿no? No es cuestión de poder o no poder, es cuestión de lo que quieres obtener de la planta. Si queremos obtener esas propiedades amargos, pues vamos a hacer los 3 procedimientos que os he dicho. Concretamente el secoiridoide que podemos encontrar en el aceite de oliva es la oleoeuropeína. Yo os voy soltando estos nombres porque luego a lo mejor lo vais viendo por ahí y os acordáis, ¿vale? Mira, es que no me sale. La oleoeuropeína es una sustancia amarga y como tal colerética. Esto quiere decir que es hepatoprotectora y también tiene influencia en la vesícula biliar. Y aparte también hay estudios que se han hecho sobre ratas de laboratorio en cuanto a su efecto protectivo o protector en el páncreas en caso de diabetes. Lo que hacen en general los amargos en el caso de diabetes es que actúan en la absorción de los azúcares un poco
ralentizando esa absorción en sangre, y de esta forma pues evita que el cuerpo tenga que segregar tan de golpe la insulina, ¿no? No sé si este es el caso de la europeína, porque no he visto el estudio en detalle, ¿no? Pero me parece interesante mencionarlo. ¿Qué más tienen estas sustancias, estos ecoiridoides o la europeína? Bueno, es antiinflamatoria, es antiséptica, y aquí es muy curioso porque los médicos antiguos, Hipócrates y Dioscórides, usaban las hojas de olivo para curar heridas infectadas y de difícil curación. Imagino que también a veces cuando uno, sobre todo en casos de diabetes, a veces las heridas cicatrizan con mucha dificultad, o a veces por la edad, o a veces, bueno, por otros problemas de coagulación. Y es interesante saber que ya los médicos antiguos estaban usando esas hojas de olivo, que imagino que la harían en polvo, para curar estas heridas, ¿no? O sea, fijaros la correlación entre la antigüedad y lo moderno, ¿no? Que bueno, el método científico y los estudios científicos están muy bien, pero si se humanizaran, ¿no? Si intentasen un poco estudiar el saber etnobotánico, ¿no? El saber de los médicos antiguos, y complementarlo, sería ya estupendo. Más propiedades de la europeína, estoy mirando la chuleta, es anticancerígeno y antioxidante, ¿vale? Las propiedades antioxidantes del olivo no solamente son debidas a la europeína, también al ácido oleanólico y también al oleocantal, ¿vale? Y seguramente haya otros principios activos que también tengan esta propiedad antioxidante, pero en total se le atribuye a las hojas de olivo 50 veces más propiedades antioxidantes que a la vitamina C. O sea, haceros una idea, ¿no? Que la vitamina C es como el ácido ascórbico, es como el antioxidante por excelencia, ¿no? Que siempre se toma en los resfriados, y resulta que las hojas de olivo pues son 50 veces más antioxidantes. Los antioxidantes son sustancias que lo que hacen es anular el efecto negativo de los radicales libres, ¿vale? Los radicales libres, bueno, se generan en nuestro cuerpo a veces de forma natural, porque nuestro sistema inmunológico utiliza también esos radicales libres para defenderse de patógenos y sustancias que no deberían estar en nuestro organismo, pero también se generan, bueno, por un exceso del sol, de tomar el sol, un exceso de fumar tabaco, una mala dieta, contaminación, etcétera. En nuestro cuerpo va generando esos radicales libres, que lo que producen es una debilitación, un debilitamiento de nuestro sistema inmunológico, y también un envejecimiento prematuro. Por eso hay tanta publicidad de antioxidantes, no sé cuándo, no sé qué. Entonces, los radicales libres son sustancias altamente reactivas que tienen normalmente, bueno, pues un electrón en desequilibrio, y los antioxidantes, digamos que anulan el efecto del radical libre, porque si no, el radical libre tiene el problema que va robando electrones a otras sustancias y las va convirtiendo también en radical libre, o sea que se produce como un efecto en cadena, ¿no? Y el antioxidante, al neutralizarlo, bueno, pues está digamos, parando este fenómeno, ¿vale? Por eso son tan importantes las sustancias antioxidantes, y también porque tienen un efecto directo en el sistema cardiovascular, ¿vale? Y hoy en día, bueno, pues la gran mayoría, desgraciadamente, a partir de una edad, pues tenemos problemas con el sistema cardiovascular, ¿no? Que si tensión alta, que si problemas del corazón, patatín y patatán. Entonces, que ya sepáis que no siempre, pero cuando se menciona que plantas son antioxidantes, bueno, tienen este efecto contra los radicales libres y directamente apoyan al sistema inmunológico y también para el sistema cardiovascular. Y esto se ve claramente en el olivo, porque el olivo es un gran hipotensor, ¿vale? Yo os diría que en 1 de cada 2 paseos o en 1 de cada 2 talleres me encuentro con alguien que me cuenta la anécdota que hay una persona del pueblo, su abuelo, su tío, su prima o lo que sea, que ha llegado a más de 90 años de edad y su dieta era o bien un ajo, que eso también es un clásico, o bien el olivo. Entonces, bueno, pues ahí hay una prueba de
del efecto anti-envejecimiento y también del efecto para bajar la tensión. De hecho, hay una combinación estupenda para bajar la tensión y también tiene otras propiedades hipoglucémicas y para regular el colesterol, que está hecha a base de ajo, de hojas de olivo y de espino albar, ¿vale? Hay ahora muchísimas empresas que comercializan precisamente preparados con estos 3 componentes, y lo único es que tenéis que ver la diferencia, ¿no? Hay algunos que son extracciones en aceite, otros son directamente comprimidos o extractos. En mi opinión, el extracto, bueno, pues está sacando, o sea, el comprimido con la planta en polvo está sacando más propiedades, aunque a lo mejor la biodisponibilidad para algunos componentes sea más difícil, ¿no? ¿Qué más? Bueno, os he hablado de la propiedad antivírica y antibacteriana, pero este alto poder antioxidante del olivo también la hace bastante interesante el tomar olivo cuando, por ejemplo, nos tenemos que someter a una prueba como una radiografía o una resonancia magnética, porque ese tipo de prueba va a generar en el organismo pues más radicales libres. No nos va a pasar nada por una radiografía, pero como recibimos tanto efecto negativo hoy en día, que si de la contaminación, que si no sé qué, pues cualquier cosa que podamos nosotros ir mitigando, mucho mejor. Y en este caso, pues podemos usarla también en el caso de antes de que nos vayan a realizar esta prueba, ¿no? Yo siempre aconsejo una cucharadita de té del polvo de olivo en 3 tomas antes de que te realicen la prueba. O sea, si va a ser una mañana, pues tienes que empezar el día anterior por la mañana, ¿no? Y mañana, mediodía y noche, con mucha agua, porque el olivo es una planta que seca, es decir, que ayuda a eliminar muchísimo líquido. Entonces, para compensar un poco este efecto, hay que tomar un buen vaso de agua con el olivo, que esto es lo que me refería con que es una planta de carácter secante, ¿vale? El tema de que es de carácter frío es que todos los amargos también son de carácter frío, y lo que hacen los amargos para que tengan esa propiedad es que si hay, por ejemplo, determinadas afecciones o patologías de carácter caliente que implica que el metabolismo está acelerado, como que lo frena, ¿vale? A ver si así un poquito se entiende. Apto para la exposición a radiación solar, pues es evidente, ¿no? Vemos los olivos así a chaparraillos en mitad del campo sin una sombra y están ahí aguantando estoicamente. Es una prueba total de que el árbol en sí ya ha desarrollado mecanismos para defenderse ante esta situación. Es a veces una pena que en otros sitios bueno, se le dé valor a las cosas antes que en nuestra propia casa, ¿no? Y de hecho, no sé si os lo he comentado ya, pero en Alemania se vende el extracto de las hojas de olivo a 20 euros los 50 gramos. Que dices, vaya, bueno, pues aquí estamos haciendo podas y se quema, ¿no? O sea, no se le da ningún uso comercial, cero. Y bueno, tienen incluso autores que se han dedicado expresamente a hablar sobre el olivo. Aquí tenemos un manual, hay un libro de Sofía Imming, una alemana, y bueno, aquí la verdad es que es súper interesante la cantidad de usos que le atribuye al consumo de las hojas de olivo. Uno de ellos, por ejemplo, que viene muy bien ahora en esta época del año, en otoño, para acompañar una desintoxicación, ¿no? Una dieta detox, que se le viene llamando. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno de los primeros órganos que hay que desintoxicar es el intestino, y si estamos acabando con virus, con bacterias no beneficiosas y con patógenos o parásitos y hongos, oye, es que nos estamos librando de la gran mayoría de los problemas que sufre el intestino, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta con el olivo es que pueden desencadenar reacciones adversas de desintoxicación, ¿no? El nombre técnico son reacciones de reacciones de Herxheimer, madre mía qué nombre, ¿vale? Y esto pasa cuando el organismo empieza a desintoxicarse a una velocidad demasiado rápida,
y tenemos, bueno, esas toxinas recirculando, o por ejemplo cuando acabamos con patógenos o con parásitos de una forma demasiado rápida, estos parásitos al morir generan endotoxinas, o sea, sustancias que no nos vienen bien, y entonces empezamos a sentir reacciones adversas que pueden ser desde la aparición de acné hasta dolores de cabeza, dolores de barriga, etcétera. Si son molestias no muy altas, bueno, pues se puede sobrellevar. Pero no penséis que la dieta detox funciona mejor porque estáis fatal, ¿vale? Si estáis fatal es que tenéis que reducir la dosis y modificar un poco el consumo de lo que estéis usando, sea las hojas de olivo o sea cualquier cosa, ¿vale? Una forma de mitigar este proceso es tomar al mismo tiempo alguna sustancia quelante, como puede ser el carbón activo, la bentonita o la zeolita, para que esas toxinas se neutralicen y puedan ser eliminadas por nuestro organismo, sin que se redistribuyan en otra parte de nuestro cuerpo. ¿Vale? Este libro es también muy interesante porque habla incluso de la historia del uso de las hojas de olivo, como os comentaba antes, de Dioscórides, y también, por ejemplo, en el siglo XIX, entre 1808 y 1813, cuenta aquí, bueno, tiene la fuente y todo científica, ¿no?, que médicos militares españoles pone aquí la guerra española, no sé cuál de ellas, lo siento, pero mi conocimiento histórico es muy malo, pero usaban una mezcla de hojas de olivo para prevenir las fiebres de la malaria, ¿vale? Y aquí, bueno, pues está claro que prevenía la fiebre, aparte de que tiene cierto efecto antipirético, es decir, para bajar la fiebre, pero aquí también estaba actuando de una forma mucho más holística, ¿no? Porque estaba seguramente yendo contra el parásito de la malaria, ¿no? Y bueno, habla también de la europeína y de que, bueno, esas sustancias también se descomponen en otras, no os voy a liar, porque aquí ya entramos en química, dihidroxifenil etiletanol, que ya te mueres, vamos, si te quieres echar el pisto lo puedes soltar en una reunión, pero en general se vuelve a repetir, bueno, todos estos efectos antiinfecciosos, antiinflamatorios, contra la arteriosclerosis, también un remedio fantástico, así que ya sabéis, si queréis llegar a los 90 años, bueno, esto yo no tengo ninguna responsabilidad, pero seguro que el olivo, el tenerlo, viene muy bien. Entonces, os voy a explicar un poco cómo yo lo uso, porque esto de la teoría está muy bien, pero si luego no sabéis cómo usarlo, pues tampoco sirve de nada. Yo suelo recolectar, bueno, lo que hago es siempre cojo un buen manojo de ramitas y lo pongo a secar. Cuando las hojas empiezan a estar, a ver, que os lo voy a enseñar un poquito mejor con la cámara, a ver si se ve aquí, ¿vale? Cuando las hojas empiezan a estar engurruñadas, lo veis, que como que se cierran sobre sí mismas, es que ya están secas. Esto también es un poquito terapéutico y lo mejor es que guardéis las hojas de este tamaño, sin hacerlas polvo. ¿Por qué? Pues porque el olivo pierde sus propiedades medicinales súper rápido. Y, por ejemplo, el extracto de olivo que venden en Alemania es un extracto en aceite. Y yo al principio pensaba, bueno, pues esto no tiene mucho sentido, porque evidentemente el extracto en polvo va a tener todos los componentes. ¿Qué pasa? Que la oleuropeína, por ejemplo, se descompone bastante rápidamente y forma otros dos componentes que también tienen propiedades medicinales, pero ya no son tan potentes, ¿vale? Y bueno, otras sustancias. Entonces, si queréis tener algo en casa durante mucho tiempo, pues a lo mejor os conviene comprar ese extracto. Si no, lo que tenéis que hacer es molerlo en el momento que vayáis a usarlo, ¿no? O siempre hacer poca cantidad. Mira, aquí por ejemplo tengo el polvo de olivo ya molido y lo que he comprobado este verano, que he caído constipada, que en el momento en el que pasan 3 o 4 meses desde que lo habéis hecho, por eso apuntar siempre la fecha, ya no es lo mismo, ya empieza a perder efecto, ¿vale?
Y luego si queréis afinar, porque como os digo, esto está bastante malo, o sea, el método bruto y para adelante es coger una cucharadita y enseguida tomarse un vaso de agua. O sea, hay que tener un poco de tino para no ahogarse, ¿no? Un poco, pero es la forma más fácil. Otra forma que podéis hacer es comprando las cápsulas estas de gelatina. Bueno, también hay una versión para vegetarianos. A ver si... espero que se enfoque en la cámara, ¿vale? Bueno, pues estas cápsulas las podéis rellenar con una máquina para hacer cápsulas, que es bastante rápido, o sea, se hacen en un momento 100, pero tampoco tenéis que hacer esa inversión si de vez en cuando vais a hacer alguna cápsula, ¿no? La vais rellenando poquito a poco. Cantidad, pues depende del tamaño de la cápsula. Este es el tamaño 00 y equivale, dependiendo también de lo fino que moláis el polvo de olivo y de hasta dónde llenéis la cápsula, ¿vale? Porque si lo hacéis manualmente, hasta arriba del todo es muy complicado, ¿no? Porque siempre se te vuelca un poquillo. Entonces van desde los 800 miligramos hasta un gramo con 2, es lo que ocupan estas cápsulas, que más o menos puede, ya os digo que depende un poco de cómo moláis de fino el polvo, ¿no? Pero puede equivaler más o menos a una cucharadita, y yo diría más que 2 cápsulas equivalen a una cucharadita. Bueno, y cómo molemos las hojas de olivo, ¿vale? Que es importante también, porque con la batidora os quedan unos trozos. Podéis intentar tamizar con un colador, pero no. Hay los clásicos molinillos de café pequeñitos, que son muy económicos, os puede costar 20 euros y podéis usarlo con una gran variedad de plantas, y eso sí que os va a moler las hojas de olivo bastante fino. O el clásico, que yo lo he descubierto hace poco para moler raíces y es una maravilla, el mortero, ¿vale? Os va a llevar desde luego un buen rato, porque tenéis que estar primero, está saltando, ¿no? Dándole poquito para que no salte al principio y moliendo, ¿vale? Y sigo hablando mientras, espero que se oiga bien. Y pues no es lo mismo, o sea, no es lo mismo de rápido, ¿no? Pero oye, también tiene su qué, tiene su efecto así meditativo. Bueno, ahora os voy enseñando cómo va quedando para que veáis que en un rato esto está va tomando cuerpo, ¿vale? Solamente he metido un poco de cantidad para que lo veáis. A ver, que os lo voy a enseñar. A ver, no sé si lo veis, ¿no? Cómo se van desmenuzando poco a poco las hojas, y esto es cuestión de paciencia, ¿vale? Entonces, bueno, siempre hay herramientas según lo que queramos invertir de dinero y de tiempo, ¿vale? Si luego vais a dedicar a regalar las pastillas de oliva a toda la familia, como a mí me pasa, pues entonces tendréis que bueno, tecnificaros un poco y comprar ciertos aparatos que os faciliten la tarea. Pero recordad una cosa, que es el no acumular demasiado polvo, porque es que pierde el efecto, y eso lo he ido aprendiendo a lo largo de estos 3 años. Moler solamente la cantidad que necesitéis. Y una vez más os repito que tengáis en cuenta el hecho de que el olivo es secante. De hecho, es una planta que también se usa para casos de acumulación de líquido, porque es bastante diurética, ayuda a eliminar. Entonces, para mitigar esto, bien tenemos que estar atentos a beber más líquido, o contrarrestarlo con algún tipo de planta, por ejemplo con alguna planta astringente que contrarreste un poco pues ese efecto. Y si queremos contrarrestar también ese carácter frío, sobre todo si nuestro temperamento es de ese tipo, pues podemos también contrarrestarlo con una planta que tiene también propiedades similares, como es el jengibre, y que en caso, bueno, de constipados pues también nos va a venir muy bien, ¿no? Y nada más, dejaros con este truco. Ya sabéis, si tenéis que haceros algún tipo de análisis radiológico, empezar con 1 o 2 pastillitas o con una cucharadita de café o de té, 3 tomas
antes de la prueba, y si queréis pues 3 después, pero es más importante preparar el cuerpo antes. Y también lo podéis utilizar en caso de que notéis los primeros síntomas del catarro. Y os diría más, yo debo ser la única persona en el mundo que se alegra cuando pasa alguna enfermedad, para poder poner a prueba ciertas plantas y ciertos remedios, ¿no? Y este verano, cuando he caído resfriada, que fue por lo que os comentaba, ¿no?, que el olivo estaba, ya tenía más tiempo de la cuenta y bueno, no me apetecía prepararlo y no hizo efecto. Entonces caí y me di cuenta, vale, tengo que preparar el olivo. Tenía hoja, eso siempre tengo, ¿no?, hoja recolectada, entonces la molí y me hice unas cuantas pastillas, y es que notaba día a día cómo los síntomas iban remitiendo rápidamente. Es más, el día que a lo mejor decía, bueno, pues ya voy a dejar el olivo porque ya esto sigue su curso, volví a recaer, ¿vale? O sea que súper importante y muy interesante que lo tengamos tan a mano, tan accesible, sobre todo si tenemos un terreno rural cerca, y si no, pues seguramente que conozcamos a alguien que nos pueda suministrar. El olivo siempre recolectarlo de sitios donde no haya peligro de pesticidas ni de herbicidas, ¿vale? Me he enrollado más de lo que quería, pero lo siento mucho porque el olivo lo merece. Se me quedan muchísimos detalles que contaros, pero creo que lo básico lo he transmitido, y si queréis estar preparados para la época de catarros y gripes que viene, haréis bastante bien si tenéis a mano el olivo, ¿vale? Os lo aconsejo. Bueno, hay muchas otras plantas, pero para mí el olivo ha funcionado. Y si os interesa el tema de catarros y gripes, porque a fin de cuentas todos caemos enfermos, dicen las estadísticas, 1 o 2 veces al año, pues os aconsejo el curso de la botica catarral, que podéis consultarlo en la página de herbanostra.net, y donde tenéis numerosos preparados y recetas, y también numerosas plantas ya más adaptados y adaptadas a los síntomas que tengáis. Bueno, me despido ya. Un saludo para todas y para todos, saludos herbales, y nos vemos en el próximo resumen de plantas.